¿Quién fue el mejor pianista del rock? ¿Elton John, Freddie Mercury, Ray Charles, Billy Joel o John Lord? A ver, estás hablando de estilos totalmente distintos. Elton John se acompaña. Freddie Mercury, aparte toca la guitarra, toca la armónica y fundamentalmente era un cantante. Ray Charles no hacía rock exactamente, él viene del rhythm and blues y hace mucho jazz, magnífico. Billy Joel es un gran pianista, pero también es un cantante y un compositor de música, de canciones. Con lo cual me dejas a John Lord. Pero John Lord no era pianista. Donde brilla John Lord es como organista. Y a cualquiera que no conozca quién es John Lord, le cuento lo siguiente. John Lord fue el tecladista original de Deep Purple. Entonces ustedes van, aquí en YouTube buscan ustedes Child in Time de Deep Purple en vivo. Tiene 4 cosas maravillosas. Un solo de órgano de John Lord, absolutamente espectacular. Un solo de guitarra de Ritchie Blackmore, absolutamente espectacular. La batería de Ian Pace, absolutamente espectacular. Y la voz en el mejor momento de su vida de Ian Gillan. Vea, es una experiencia musical absolutamente arrolladora y allí van a ver de lo que era capaz John Lord. John Lord compuso además el concierto para grupo y orquesta, que es una verdadera maravilla, que yo no sé cómo no se toca más que otras cosas de la supuesta música formal, que son más aburridas que bailar con la hermana. Perdón por perdón por el ejemplo vulgar. Así que, pues así, yo me quedaría siendo grandes todos, porque no puedes hacer ese tipo de comparaciones tan fácil, para escuchar solamente tocar un teclado, me quedo con John Lord.